Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Nuria tuvo suerte de tener una suegra así. Su amiga cercana, Iracema, le contó innumerables historias, diciendo que la madre de su esposo le hacía la vida insoportable. Iracema se refería a su suegra como una serpiente. Nuria escuchaba las historias de su amiga, con los ojos bien abiertos y sorprendida, solo capaz de suspirar incrédula. «¡Oh, Dios mío!», exclamó Nuria. «Sí», relató Iracema, con los ojos muy abiertos de indignación. «Empezó a venir sin previo aviso como una sorpresa. En el momento en que cruza el umbral, va directamente a las habitaciones y comprueba si están limpias con una servilleta blanca debajo de la mesa. Si hay, aunque sea una mota de polvo, corre hacia mí y señala con el dedo bajo mi nariz, gritando ¡suciedad! Si encuentra una mota en la alfombra, me la trae como si no hubiera pasado la aspiradora hace un año». «Eso no puede ser», dijo Nuria, sacudiendo la cabeza. «Y eso no es todo», continuó Iracema. «Luego corre a la cocina para revisarlo todo, abre la nevera y grita triunfalmente: «Este yogur caduca mañana. ¿Estás tratando de envenenar a mi hijo con comida caducada? ¿Y cuántos días lleva esta sopa aquí? ¿La cocinaste ayer? Has perdido la cabeza. Vasco debería comer solo alimentos frescos». Iracema imitó a su suegra con una voz aguda, y a pesar de la situación aterradora, era imposible no estallar en risas. «Luego va al baño y al inodoro. ¿Está el inodoro reluciente? ¿Es la toalla de un blanco puro? ¿La lavadora no está desbordando? Luego revisa cómo están ordenadas las camisas de Vasco en el armario. ¿Están bien planchadas? Si no es así, según su opinión autoritaria, empieza a gritarme». «¡Qué pesadilla!», suspiró Nuria, pero secretamente estaba agradecida de tener suerte con la madre de su esposo. Incluso en sus peores pesadillas, no podía imaginar a Toya Hidalgo alzando la voz o diciendo algo remotamente grosero. Su suegra siempre había sido notablemente delicada y refinada, ni siquiera presionando por sus nietos, aunque la madre de Nuria sacaba el tema con frecuencia. «Nuria, ¿cuándo vas a tener hijos? Ha llegado el momento. Quiero tener la oportunidad de pasar tiempo con ellos». Durante las reuniones familiares, numerosas tías, primos y otros también presionaban a Nuria sin contener sus expresiones. «Nuria, ¿qué te pasa? ¿Cuándo vas a quedar embarazada? ¿No estás haciéndote más joven? ¿Cuántos años tienes? ¿27? Bueno, querida, a tu edad ya estaba dando a luz a mi tercer hijo, y en la sala de maternidad era la más vieja de todas. Me llamaban la veterana». Nuria forzó una sonrisa tensa y murmuró algo incomprensible en respuesta. Las preguntas sobre cuándo ella y su esposo comenzarían una familia eran angustiosas para ella. Habían pasado 5 años desde su boda, y aún no tenían hijos. No porque no quisieran, sino simplemente porque no sucedía. Las despiadadas pruebas de embarazo siempre mostraban una sola línea. En el primer año después de su boda, Nuria y Bruno no pensaron mucho en tener hijos. Sin embargo, cuando finalmente decidieron que era el momento, resultó que no era tan fácil como chasquear los dedos. Cada mes, Nuria rezaba por un resultado positivo, pero lo único que obtenía era una constante decepción. Amigos, conocidos y colegas que ya eran padres la bombardearon con consejos bien intencionados y métodos populares probados para concebir rápidamente. Ella preparó tés de hierbas, adoptó posturas de árbol de abedul y tomó algunas tabletas ayurvédicas indias, pero nada parecía ayudar. Después de un año de intentos fallidos, Nuria finalmente se rindió y buscó la ayuda de profesionales médicos. Pensó que ahora todo se resolvería, que le recetarían vitaminas o inyecciones y que instantáneamente quedaría embarazada. Después de todo, ¿por qué debería tener problemas para concebir? Su ciclo era tan regular como un reloj. Nunca había tenido un aborto y nunca había contraído ninguna enfermedad de transmisión sexual. Tal vez solo era estrés o una simple deficiencia de vitaminas. Sin embargo, después de numerosas pruebas y exámenes, le diagnosticaron una condición bastante seria que hacía imposible la concepción natural, incluso con tecnologías de reproducción asistida. Requería un tratamiento prolongado y a veces doloroso. Le siguieron meses de espera insoportable, lágrimas, esperanza, y cada vez que su corazón se rompía en miles de pedazos, que Nuria desesperadamente intentaba pegar nuevamente, parchándolo repetidamente hasta que estaba agotada y simplemente exhausta. Quedaban 2 opciones: estación subrogada o adopción.
Pero Nuria no quería saber nada de eso. Al mismo tiempo, temía que Bruno la abandonara, que algún día se convirtiera en una carga para él y que deseara seriamente un hijo propio con otra mujer sana. Su esposo le aseguró que la amaba más que a la vida misma y que si tenían hijos o no, era irrelevante. Sin embargo, Nuria no podía quitarse la sensación de inadecuación. Guardó sus problemas y ansiedades para sí misma, sin compartirlos con sus amigos, familiares o incluso con su madre. Sobre todo, Nuria detestaba cuando la gente la compadecía. Aprendió a apartar preguntas sin tacto e ignorarlas. Si alguien era particularmente insistente, ella declaraba con calma que no tenía hijos, dejando que muchos movieran la cabeza en confusión, pero al menos no había compasión humillante en sus ojos, lo cual Nuria temía tanto. Entre todas estas personas demasiado curiosas, Toya, la suegra de Nuria, era un modelo de delicadeza y discreción. Siempre le preguntaba a Nuria sobre su bienestar, pero nunca invadía su privacidad ni se permitía comentarios inapropiados, consejos no solicitados o preguntas incómodas. Nuria respetaba, valoraba e incluso amaba infinitamente a su suegra por esto. No había encontrado a una persona más benevolente y decente, y parecía que Toya le devolvía el favor, refiriéndose a Nuria como su propia hija, siempre cuidándola tanto como a su propio hijo. Nuria se enteró de la enfermedad grave de su suegra completamente por accidente. Toya lo mantenía oculto de todos, incluso de Bruno. Cuando el hijo y la nuera la visitaban, ella los recibía invariablemente con una cálida sonrisa y una mesa cargada de comida. Sin embargo, en el último mes, Nuria comenzó a notar que, aunque su suegra aún ponía la mesa como antes, se veía muy cansada cada vez, casi agotada, como si cocinar le consumiera todas sus fuerzas. «Toya», dijo Nuria, «no tienes que esforzarte tanto por nosotros. Te cansas de estar junto a la estufa a mediodía. No es necesario hacer sacrificios tan grandes. La próxima vez compraremos algo nosotros mismos, y eso es suficiente». Su suegra sonrió con labios pálidos. «Oh, Nuria, querida, me siento perfectamente bien. Para mí es una alegría tratar a ti y a Bruno con algo delicioso». Nuria frunció el ceño. «Veo que te ves cansada, débil y un poco pálida, y hay ojeras bajo tus ojos. Necesitas más descanso». «Descansaré en su momento», se desentendió Toya. «Solo estoy tan contenta de que no me hayan olvidado y hayan venido a visitarme. Permíteme cuidar un poco de ustedes, queridos». Bruno mismo empezó a sospechar que algo andaba mal con su madre. «Mamá parece haber perdido mucho peso, se ha vuelto delgada». Compartió sus observaciones con Nuria. Ella se preocupó. «También lo noté. Aún así, ella insiste en que todo está bien. Se ve exhausta e insalubre». «Así es, mamá. Siempre es así», suspiró Bruno. «Nunca admite cuando no se siente bien o si algo le duele». «Quizás debería hacerse un chequeo médico», sugirió Nuria. «Revisar su sangre, corazón y otros órganos internos, solo para estar seguros». Bruno frunció el ceño. «¿Crees que hay algo grave?». Nuria negó con la cabeza. «No, pero por si acaso». «O tal vez simplemente está cansada. Deberíamos regalarle unas vacaciones junto al mar. No ha ido a descansar a ningún lugar desde hace mucho tiempo», sugirió Bruno. «Esa es una buena idea», asintió Nuria. Sin embargo, Toya se resistió cuando se enteró de la idea de ir al sur y argumentó débilmente. «¿Por qué? Toda la casa depende de mí. El jardín, las gallinas y los conejos. ¿Quién se ocupará de ellos en mi ausencia?» «No te preocupes, cuidaremos de tu jardín y animales». Bruno movió la mano. «Cuando pase después del trabajo y si es necesario, Nuria y la vecina pueden ayudar». La vecina de Toya era una joven amable de 20 años, Natalia, una huérfana que fue criada por sus abuelos después de que sus padres murieran trágicamente. Sin embargo, había pasado un año desde que la anciana pareja falleció, dejando a Natalia completamente sola. Afortunadamente, heredó su casa, y desde la mañana hasta la noche, Natalia se ocupaba de las tareas domésticas, pasando de vez en cuando por la casa de Toya para ayudar con algo o simplemente para charlar como lo hacen los vecinos. Natalia ganaba la vida cosiendo en casa, no mucho, pero era suficiente para su vida solitaria, especialmente porque el jardín y el ganado le proporcionaban un sustento decente. «Por supuesto, Natalia no se negará a ayudar». Al escuchar sobre la vecina, Toya se iluminó. «Hablaré con ella, probablemente. Si está de acuerdo, bien, iré a tu mar».
Honestamente, a Nuria no le gustaba especialmente esta vecina de su suegra. Le recordaba a personajes astutos de películas. La chica incluso hablaba de manera similar, con una voz aguda y una sonrisa mansa y tímida, comportándose como un corderito obediente. Pero en el fondo, Nuria entendía que lo que más le irritaba de la vecina no era su modestia ni su rostro de muñeca con ojos sumisos y claros. Nuria sospechaba que Natalia llevaba mucho tiempo enamorada sin remedio de Bruno, su esposo. Una vez compartió sus sospechas con él, pero su esposo simplemente resopló burlonamente. ¿Quién? ¿Natalia? Vamos, ¿de qué estás hablando? La recuerdo de pequeña. Siempre nos seguía cuando salía con los chicos o les pedía que se unieran a nosotros para nadar al río, pasear por el bosque o salir por la noche. Ella tiene 7 años menos que yo. Nunca la vi como una mujer, más bien como una hermana pequeña. Nuria apretó los labios y no dijo nada, pero pensó para sí misma que la infancia ya había terminado y Natalia ya no era una niña, sino una adulta bastante atractiva. Sin embargo, Nuria no tenía razones para no confiar en su propio esposo. Si él decía que no veía a Natalia como una mujer, entonces así sería. Toya regresó de sus vacaciones junto al mar muy complacida. Nuria y Bruno la llamaron constantemente y ella compartió entusiastamente sus impresiones. El mar turquesa y transparente por las mañanas, lo suave y cálido que era, lo deliciosas que eran las uvas directamente del arbusto, lo jugosos y maduros que estaban los melocotones, las hermosas conchas que las olas llevaban a la orilla, y, una vez, un verdadero delfín nadó hasta la playa, muy cerca. Toya observó con admiración cómo jugaba y bailaba en el agua, ya sea jugando o cazando peces. «Parece que tu mamá se benefició del viaje», comentó Nuria con una sonrisa. «Incluso a través de las videollamadas, noté que su rostro literalmente brillaba de felicidad. Se ve rejuvenecida y hermosa». «Bueno, te dije que todo estaría bien. Solo necesitaba un buen descanso», confirmó contento Bruno. El día antes de la llegada de su madre, Nuria decidió hacer una limpieza a fondo de su casa. Toya no lo pidió, pero es mucho más agradable regresar a un hogar limpio. Sin embargo, cuando abrió la puerta con el juego de llaves de repuesto, descubrió que todo dentro ya estaba limpio. No solo limpio, sino literalmente brillando de limpieza. Trapos de piso recién lavados, un suelo relucientemente limpio, ni una mota de polvo en las superficies de los muebles, todos los platos en la cocina brillaban, el mantel almidonado crujía literalmente, y la ropa de cama, blanca, pura, planchada, olía a suavizante. «¿Quién puso orden aquí?», pensó Nuria con sorpresa y se respondió de inmediato en voz alta. «Bueno, ¿quién sino nuestra dócil cuidadora Natalia?». Y aunque teóricamente debería haberse sentido agradecida con la chica, Nuria sintió una ligera irritación. «¿Por qué se esfuerza tanto? Como si quisiera complacer a Toya», pensó molesta. «Bruno ya está comprometido. Después de todo, ¿acaso Natalia aún alberga ilusiones sobre él, esperando que algún día le preste atención masculina?». Nuria salió al patio y revisó a las gallinas y conejos. Todo estaba en orden. Las aves estaban alimentadas y abastecidas de agua. Las jaulas de los conejos estaban limpias y brotaba hierba fresca y suculenta. En el jardín, todo también estaba en perfecto orden. No había ni una sola hierba mala y las camas estaban regadas. Contra su voluntad, Nuria volvió a sentir una oleada de irritación sorda. «Mira qué diligente es Natalia, realmente una heroína de cuentos de hadas», dijo Nuria, sin confiar subconscientemente en la chica, ya que detrás de la mirada dócil de sus enormes ojos azules, imaginaba un guiño astuto. Sin embargo, le agradeció por la ayuda de todos modos, pero la esposa de Nuria pensó, ni siquiera debería haber llamado la atención de Natalia. Él no es su tipo. Además, no engañaba a su esposa. Amaba solo a Nuria. Nuria y Bruno fueron juntos al aeropuerto para dar la bienvenida a Toya, y ahora buscaban atentamente entre la multitud de llegadas la figura familiar y esbelta. «¡Ahí está!», exclamó Nuria alegremente, la primera en notar a Toya, y le saludó con la mano. La mujer se acercó hacia ellos, sonriendo y arrastrando su pequeña maleta de ruedas. Bruno y Nuria se apresuraron hacia ella para abrazarla y besarla. Y luego ocurrió algo terrible. Justo ante sus ojos, su madre hizo un sonido ahogado y palideció, la palidez incluso mostrándose a través de su bronceado fresco. Antes de que Bruno y Nuria pudieran reaccionar, Toya comenzó a hundirse lentamente en el suelo, como una muñeca sin vida. Bruno corrió hacia su madre y logró atraparla justo antes de la caída inevitable.
Mientras tanto, Nuria, mirando a su alrededor, gritó penetrantemente: ¡Un médico! ¡Necesitamos un médico! ¡Alguien no se encuentra bien aquí! Revivieron a la suegra en el centro médico del aeropuerto y luego, esperando una ambulancia, la enviaron al hospital. ¿Qué le pasa? ¿Es peligroso? ¿Por qué perdió el conocimiento? Bruno bombardeó a todos con preguntas ansiosas, pero respondieron diplomáticamente. Es difícil sacar conclusiones en este momento. Necesitamos realizar un examen completo, tomar pruebas y realizar un examen exhaustivo. Bruno, estoy bien. Su madre le tranquilizó débilmente, acostada en la camilla. Solo es fatiga, un cambio de clima, me daba vueltas la cabeza. ¿Pasará? Llévame a casa, por favor. ¡De ninguna manera! Objetaron Nuria y Bruno al unísono. No irás a casa hasta que sepamos con certeza qué te está pasando. Siguió una serie interminable de pruebas y exámenes. En el fondo, Nuria temía que fuera algo terrible, pero no se lo admitió a Bruno para evitar preocupaciones innecesarias. Sin embargo, el diagnóstico aún los golpeó a ambos como un rayo en un cielo despejado. Lo siento mucho, dijo el médico dirigiéndose a Bruno. Tu madre tiene cáncer. ¿Cáncer?, preguntó desconcertado, apretando la mano de Nuria con más fuerza como buscando protección. ¿Mamá tiene cáncer? Esto significa que va a morir. Vamos, Bruno, ¿por qué estás diciendo esas cosas?, regañó Nuria, ella misma impactada no menos que su esposo. El cáncer no es una sentencia de muerte, ¿verdad? Se volvió al médico buscando apoyo. Él encogió los hombros con incertidumbre, pareciendo renuente a dar falsas esperanzas, pero no inclinando a asustarlos innecesariamente tampoco. Siempre hay posibilidades, respondió evasivamente. La buena noticia es que la etapa en la que está no es muy avanzada. Podemos recomendar una operación inmediata, seguida de un curso de quimioterapia. ¿Eso ayudará?, preguntó Bruno con esperanza. El médico apartó la mirada. Les aseguro que haremos todo lo posible, pero desafortunadamente no siempre depende de nosotros. Está bien. Bruno movió decididamente la cabeza. Deberíamos hacer la operación lo antes posible. Por favor, no la demoren. Luego dirigió su mirada perpleja, asustada y casi infantil a su esposa, buscando apoyo. Quizás no deberíamos contarle a mamá qué le pasa, sugirió. Al menos hasta después de la quimioterapia. Dejémosla pensar que solo necesita una operación, pero no una palabra sobre que es cáncer. Sí, tal vez eso le ayudará a mantener una actitud más positiva, asintió Nuria y miró al médico. ¿Puede abstenerse de decirle a Toya sobre su diagnóstico por ahora? El médico frunció el ceño, pero luego asintió discretamente. Bueno, es posible que esto realmente la ayude a pasar mejor la operación y preocuparse menos. Nuria de repente se dio cuenta. Tal vez deberíamos pasar por la casa de Toya y llevar algunas cosas para el hospital, como ropa, una bata, pantuflas, artículos de tocador, un peine y demás. Sí, por supuesto, asintió Bruno. Vamos de inmediato. Me ayudarás a recoger todo para que no olvide nada. En la casa de Toya, Nuria encontró rápidamente los artículos necesarios y los metió en una bolsa. Mientras tanto, su esposo estaba sentado en un taburete en la cocina, mirando fijamente la pared. No puedo creer que mamá pueda morir, Nuria, dijo finalmente. Sus labios temblaban como los de un niño ofendido. No quiero que ella muera. Nuria corrió hacia su esposo y lo abrazó fuertemente, presionando su cabeza contra su pecho. No morirá, susurró cálida y convincentemente, cubriendo sus mejillas calentadas por las lágrimas con besos. No, por supuesto que no, no morirá. Definitivamente la ayudarán. La operación ayudará. Yo creo en eso. Y su esposo continuó temblando con sollozos silenciosos. No lo sé. No sé cómo podré ocultárselo. Siento que solo la miraré a la cara y ella entenderá todo de inmediato. Sollozó. Nuria le acariciaba el cabello como si fuera un niño pequeño, consolándolo. Nuria, le suplicó, levantando los ojos hacia ella. ¿Podrías llevar las cosas de mamá tú misma? Me temo que hoy simplemente no soy capaz. No aguantaré y arruinaré todo. No puedo mirarla, sabiendo sobre su terrible diagnóstico. Necesito tiempo para procesarlo todo. Claro, mi amor, asintió Nuria. Iré al hospital yo misma y le daré todo a Toya. Realmente necesitas calmarte y reponerte. Gracias, Nuria.
dijo, presionando las manos contra sus labios. ¿Qué haría yo sin ti? Ella recogió las bolsas de cosas y preguntó, ¿te vas a casa ahora? Bruno negó lentamente con la cabeza. No a casa por ahora. Quiero sentarme aquí por un rato, con mamá a solas, para pensar en todo. Necesito esto, Nuria. Solo un poco de tiempo, solo para reflexionar sobre todo. Por supuesto, asintió suavemente. Entiendo. Quédate aquí todo el tiempo que necesites. Iré a casa justo después del hospital y te esperaré allí. Llámame si necesitas algo. Si Nuria hubiera sabido lo que sucedería en la casa de su suegra después de que ella se fue, nunca hubiera dejado solo a Bruno. Toya creyó la historia improvisada sobre una pequeña y trivial operación. No te preocupes, la tranquilizó Nuria con un tono exageradamente alegre. Operarán y estarás como nueva. Aquí están tus cosas por esta vez, y luego, si es necesario, traeré más. ¿Dónde está Bruno?, preguntó Toya con voz débil. Lo llamaron urgentemente al trabajo, mintió Nuria. Te envía sus saludos y promete visitarte en la mañana, seguro. Bueno, dijo Toya para sí misma. Si realmente tuviera algo serio, Bruno estaría aquí ahora, así que mis problemas de salud deben ser tonterías. A Nuria le pareció incómodo engañar a esta mujer, que confiaba en ella y no sospechaba nada malo, pero aún así logró forzar una sonrisa y asentir alentadoramente. Te recuperarás pronto, Toya, y ahora intenta descansar y dormir un poco. Mañana Bruno y yo vendremos y te traeremos algo sabroso. Cuando Nuria llegó a casa, su esposo no estaba allí. Probablemente aún estaba en casa de su madre. No lo molestó con llamadas, decidiendo que se encargaría de preparar la cena. Además, necesitaba cocinar algo dietético y nutritivo para su suegra. En el hospital, por supuesto, también la alimentaban, pero la comida casera no se comparaba con ella. Mientras Nuria estaba ocupada en la cocina, lavando, limpiando y cortando verduras, e hirviendo caldo de pollo, el tiempo volaba de manera imperceptible, y los pensamientos sombríos se desvanecían por sí solos. Sin embargo, llegó la noche. La cena ya estaba lista desde hacía mucho tiempo, y Bruno aún no había regresado. Dudando, Nuria le envió un mensaje. ¿Dónde estás? Él no respondió de inmediato. Ahí, en casa de mamá. ¿Debería esperarte para la cena? Leyó el mensaje, pero esta vez Bruno guardó silencio durante un tiempo muy largo. Finalmente le envió un mensaje. Creo que no. Quiero quedarme aquí con mamá. Cena y vete a casa sin mí. Llegaré tarde. Buenas noches. Tratando de no mostrar cuán profundamente afectada estaba, Nuria también le deseó buenas noches y suspiró. No tenía apetito en absoluto. No pudo dormir durante mucho tiempo, ya que se sentía terriblemente vacía y fría sin su esposo. Mientras esperaba a Bruno e intentaba sin éxito conciliar el sueño, los pensamientos de Nuria seguían regresando a la enfermedad de su suegra y a la próxima cirugía. A ella le importaba sinceramente Toya y le deseaba una pronta recuperación, pero en el fondo temía que las posibilidades fueran escasas. Era aterrador incluso imaginar lo que Bruno debería estar sintiendo en este momento. Después de todo, era su madre. El sueño finalmente la venció solo hacia la mañana. Cuando los rayos rosados del amanecer penetraron tímidamente por las cortinas, Nuria cayó en un olvido dichoso. Se despertó solo cuando escuchó el sonido de una llave girando en la cerradura. Saltó de la cama como si la hubieran escaldado. «Bruno llegó, pero ¿cuánto tiempo ha pasado?». Mirando el reloj, Nuria no pudo contener su exclamación asombrada. «Vaya, ya son las 8 de la mañana, lo que significa que Bruno no pasó la noche en casa en absoluto». Apresuradamente poniéndose un albornoz de seda, Nuria corrió a recibirlo y casi gritó de shock. Bruno olía a alcohol desde 2 metros de distancia y apenas podía mantenerse de pie, tambaleándose y aferrándose a las paredes. «¿Estás borracho?», preguntó Nuria desconcertada, aunque ya era obvio. Nunca había visto a su esposo en ese estado y ahora estaba terriblemente desconcertada. Evitando el contacto visual con ella, Bruno murmuró: «Lo siento, Nuria, no sé cómo sucedió». Y de repente, gimoteó lastimosamente, deslizándose por la pared hasta el suelo y cubriéndose la cara con las manos. Nuria, con lástima, acarició su cabello alborotado. «¿Bebiste por mamá?», preguntó con voz temblorosa. Bruno negó con la cabeza. «Soy un sinvergüenza. Soy un idiota, Nuria. No merezco tu perdón.
Soy solo un desgraciado, un verdadero desgraciado. ¿Por qué te torturas así? Nuria presionó su cabeza contra su pecho. Por un momento, parecía como si su esposo oliera a otro perfume de mujer, pero ella desechó inmediatamente ese pensamiento. ¿Qué tontería estaba pasando por su mente? Además, el hedor del alcohol era tan abrumador que distinguir cualquier otro aroma era imposible, incluso si quisiera. Entonces, probablemente su imaginación simplemente le estaba jugando trucos. Tu reacción es perfectamente natural, y lo entiendo, estás preocupado por tu madre, consoló Nuria. No tienes nada de qué disculparte. Bruno continuó sollozando tan amargamente e inconsolablemente que el corazón de Nuria literalmente le dolía de tristeza. En ese momento, aún no sabía que la razón de sus lágrimas no era la enfermedad de su madre, sino algo más. La operación de su suegra fue muy exitosa y todos suspiraron aliviados. Sin embargo, Bruno, desde el día en que llegó borracho a casa, cambió imperceptiblemente. Nuria no podía poner exactamente el dedo en qué cambios eran, pero su esposo se volvió completamente diferente, actuando ocasionalmente como un extraño. Parecía que evitaba a Nuria, tratando de no encontrarse con su mirada, y si lo hacía, inmediatamente apartaba la mirada con culpabilidad, como si estuviera avergonzado de algo frente a ella. Finalmente, Nuria no pudo soportarlo más. ¿Por qué me miras como si fueras un niño culpable o un gato travieso?, exclamó, levantando las manos. ¿Pasó algo? Su esposo se oscureció y murmuró. No pasó nada. Todo está bien. Entonces, ¿por qué te has vuelto tan distante?, preguntó Nuria desesperada. A veces, incluso me da miedo acercarme a ti. Estás inventando tonterías, murmuró Bruno, volviéndose a apartar. Soy igual que antes. Nada ha cambiado. Sin embargo, Nuria sabía que eso no era verdad. Bueno, como Bruno no consideraba apropiado compartir sus sentimientos con ella no escudriñaba su alma, esperando que con el tiempo todo se aclarara gradualmente y su amado Bruno regresara a ser como antes. Sin embargo, los cambios en su esposo empeoraron con el tiempo. Bruno se volvió aún más cerrado, sombrío y poco comunicativo. Apareció una arruga profunda entre sus cejas. A menudo parecía perdido en sus pensamientos, mirando al espacio, y luego su rostro adoptaría la expresión de alguien atormentado por algo horriblemente angustiante. En algún momento, Nuria incluso temió que Bruno también estuviera enfermo, como su madre, y abordó cautelosamente el tema de su bienestar, pero ante sus preocupaciones, su esposo solo respondió bruscamente. Estoy sano, absolutamente sano, no inventes cosas. Ella incluso se sintió un poco ofendida y derramó algunas lágrimas. Bruno, por supuesto, inmediatamente se recompuso, la atrajo hacia él, enterró su rostro en su cabello como antes y murmuró roncamente entre dientes. Perdóname, Nuria, te he torturado por completo. ¿De nuevo está pidiendo perdón?, se preguntó Nuria. ¿Qué es lo que le pesa tanto? Luego comenzó a notar que Bruno se quedaba más tiempo después del trabajo. Al principio no le prestó mucha atención, especialmente porque al regresar a casa, su esposo informaba lacónicamente. Fui a ver a mi madre. Nuria no tenía motivos para sospechar de él. Después de todo, estas visitas frecuentes, casi diarias, a su madre eventualmente empezaron a preocuparla. Comenzó a tener alucinaciones nuevamente, pensando que Bruno olía a perfume de otra persona, y ciertamente no era el de Toya. Nuria no sabía qué pensar, tal vez solo se estaba enredando a sí misma. Una vez, despreciándose por ello, Nuria marcó el número de su suegra, preguntó por su bienestar y salud, y luego dijo casualmente: «Toya, ¿Bruno todavía está contigo?» «Sí», respondió su suegra vacilante. «Está en el jardín ahora mismo. ¿Estaba regando las camas en tu casa ayer también?», preguntó Nuria abruptamente. «Y anteayer, hace 3 días y la semana pasada, Nuria». Su suegra se alarmó. «¿Qué pasó? ¿Bruno te ofendió de alguna manera?». Nuria se enfrió inmediatamente, o más bien, se sintió como un globo del que todo el aire se escapó. «No», dijo. «Lo siento, Toya. Solo soy una tonta. Por supuesto, Bruno no me ofendió. Y, por supuesto, solo me alegra que te esté ayudando». Sin embargo, después de colgar, reflexionó profundamente. Tal vez debería haber ido a casa de su suegra ella misma y haber visto con sus propios ojos que todo estaba bien y que Bruno solo estaba ayudando a su madre con las tareas del hogar y no tenía un romance con otra mujer. Nurcia se convenció a sí misma de que iba allí solo para visitar a Toya,
Pero en el fondo, sabía que en realidad quería asegurarse de que su esposo no la engañaba. Pero, ¿qué planeaba ver en la casa de su suegra? ¿Esperaba atrapar a su esposo con una amante? Eso era ridículo. Bruno no llevaría a una mujer a la casa de su propia madre, y Toya no lo encubriría. ¡Qué tontería! Él no la engañaría en absoluto. Bruno estaba de hecho en casa de su madre. Toya no la había engañado al respecto. En la casa, Nuria se encontró con una escena idílica. Toya, Bruno y, como sorpresa, la vecina Natalia estaban tomando café juntos. ¿Qué tiene de malo que Natalia estuviera allí? Ella solo pasó como vecina, pero al ver a Nuria, los tres parecían avergonzados, como si Nuria se hubiera convertido en testigo de algo indecente. Toya se levantó y se apresuró alrededor de su futura nuera, como si tratara de suavizar la incomodidad con charla animada. Natalia bajó la cabeza, fingiendo examinar algo en el fondo de su taza, y Bruno, al principio palideció, luego se sonrojó y suspiró. ¿Qué haces aquí? Solo vine a visitar a Toya, respondió Nuria, sintiéndose patética y perdida. ¿Todavía tengo derecho a hacerlo? Por supuesto que sí, Nuria, exclamó su suegra. Esta es tu casa, lo sabes perfectamente bien. Sin embargo, en ese momento, Nuria se sintió superflua. ¡Qué hogar! Se sentía como una invitada no deseada. Bueno, creo que me iré, murmuró Natalia, levantándose de la mesa. Nadie la detuvo. Mientras Natalia pasaba junto a Nuria, un aroma familiar llamó su atención. ¿Podría ser el mismo aroma que ha estado rondando a Bruno últimamente? Bueno, eres un poco paranoica, se regañó Nuria. ¿Por qué su esposo se involucraría con esa coqueta? Era absurdo. Después de que Natalia se fue, la atmósfera se volvió aún más insoportable. Los tres, su suegra, Bruno y Nuria, se sentían incómodos y cohibidos. Finalmente, después de apenas media hora, Nuria se apresuró a prepararse para irse. Semana tras semana, mes tras mes, su suegra tuvo otra revisión en la clínica y ahora necesitaba ver a los médicos regularmente para prevenir una recurrencia. De repente, de la nada, resultó que la enfermedad había regresado, o más bien, no se había ido a ninguna parte, simplemente había estado latente por un tiempo y luego golpeó con renovada fuerza, afectando a un órgano diferente. Era doloroso ver a Bruno. Incluso Nuria luchó por contener sus lágrimas cuando escuchó el veredicto de los médicos. Esta vez no hay esperanza. Prepárense, un par de meses, tal vez 6 como máximo. El final es inevitable. La parte más difícil fue contarle a su suegra al respecto, pero resultó que ella ya lo había adivinado. No podían hacer nada. Como máximo, la terapia paliativa podría aliviar el sufrimiento, pero no curarla. Esta tragedia compartida parecía volver a acercar a Nuria y Bruno. Él buscó apoyo en ella una vez más, trató de estar cerca, dejó de quedarse en el trabajo y ya no desapareció por las noches. Juntos, rodearon a la enferma con cuidado y atención, e incluso contrataron a una cuidadora para que estuviera con ella las 24 horas del día. La cuenta regresiva ya no estaba en meses, sino en días. «Perdóname, Nuria», dijo su suegra poco antes de su muerte, apenas moviendo los labios. Nuria no entendió por qué estaba pidiendo perdón. Inesperadamente, mucha gente asistió al funeral. Todos en el pueblo amaban y respetaban a Toya. Muchos hablaron palabras amables y cálidas sobre la difunta. Muchos lloraban sinceramente. Extrañamente, Natalia no vino. Normalmente estaba cerca de Toya, pero ni siquiera asistió al funeral. El velorio se decidió que fuera sencillo, justo en la casa, y todos vinieron no con las manos vacías. Alguien llevó una tarta, alguien llevó panqueques y alguien más llevó alguna otra golosina conmemorativa. La suegra miraba a todos los reunidos en el marco luctuoso en la fotografía, y en la imagen se veía igual que antes, joven, sonriendo y hermosa. Nuria tenía un nudo en la garganta, y para ocultar sus lágrimas, salió de la habitación hacia la cocina, incluso inventando una excusa. Necesitaba cambiar los platos para uno de los invitados. En la cocina, 2 mujeres cotillas del vecindario, Claudia y Nora, estaban charlando. A Nuria no le gustaban especialmente por su inclinación por el chisme, pero no podía simplemente echarlas. Después de todo, habían venido. Como era de esperar, murmuraban ocupadas en un rincón cerca de la estufa. No notaron a Nuria, inmersas en la conversación. Ella involuntariamente frenó su paso, escuchando. Parecía que escuchaba a Bruno, su nombre y el nombre de esa sumisa Natalia. «Gracias a Dios que tuvo la decencia de no asistir al funeral», susurró Nora en voz alta.
¿Puedes creer lo hipócrita que resultó ser Natalia, pretendiendo ser inocente y pura? Sí, Toya también tiene la culpa. La malcrió y la trató demasiado bien, declaró Claudia en un susurro igualmente alto. Esta callada ha estado rondando a Bruno desde la infancia, fisgoneando en todo y poniendo los ojos en blanco. Y Toya actuaba como si no lo notara. Natalia era como una santa para ella. Por otro lado, se puede entender a Toya, intervino Nora. Ha querido nietos durante mucho tiempo, pero la nuera resultó ser una cáscara vacía. Nuria sintió cómo la sangre le quemaba las mejillas. Estaban hablando de ella. Sí, desafortunadamente. Hizo un clic con la lengua Claudia. Dios, perdónanos. Nuria es una buena chica, cortés y respetuosa, pero no puede concebir cuánto tiempo puede soportar un hombre a una mujer así. Por eso Bruno no pudo más. Nuria presionó las palmas contra las mejillas ardiendo. Bruno no podía soportar estar con ella. ¡Qué tontería! Ahí estaba él, aquí en la habitación, sentado en la mesa, sin ir a ninguna parte. Estaba con ella, estaba justo allí. Sin embargo, quitarle un hombre a una esposa viva es lo más vil, escupió indignada Nora. ¿Y cómo esa bruja logró hacerlo? Bruno nunca le prestó atención y de repente se involucró con ella. Oh, nunca sabes con estos tipos, lamentó Claudia. Podría haberlo engañado o seducido con algunos trucos. Estas, aparentemente calladas, son en realidad unas descaradas. Tenía la sensación de que detrás de ese rostro angelical de Natalia había un diablo. Nuria estaba a punto de entrar a la cocina y preguntarle severamente sobre el tema de su conversación. ¿Bruno le fue infiel? ¿Y con quién? ¿Con Natalia? No. Todo esto era un desagradable chisme de mujeres. No podía creer semejante tontería. Pero en el mismo momento en que estaba lista para anunciar su presencia y poner a las vecinas chismosas en su lugar, escuchó una frase que la hizo helarse. Y mira, qué desastre. Nuria no ha podido quedar embarazada en un año. Y esta ruin quedó embarazada de inmediato. Ahora tienen gemelos. Nuria, en estado de shock, se tapó la boca con la mano, conteniendo un grito. ¿Gemelos? ¿De quién? ¿De Natalia? Encantadores resultaron ser. Tan lindos, suspiró Nora. Se parecen exactamente a su papá, como 2 gotas de agua. Sí, la viva imagen de Bruno, ya sea hijo o hija, confirmó Claudia. Está claro por qué Toya se ablandó. Después de todo, los nietos, por mucho que lo mires, son más cercanos y queridos que cualquier nuera de oro. ¿Has visto a Bruno? El hombre está completamente agotado. Su rostro se oscureció. Por supuesto, perdió a su madre, un dolor tan grande, pero también está sombrío por sus hijos ilegítimos. Él ama a su esposa y no puede abandonar a los niños. También los ama. Después de todo, son sus parientes de sangre. Lágrimas rodaron lentamente por las mejillas de Nuria. Siguió de pie, presionando su mano contra la boca, sin querer revelarse con un grito o gemido inadvertido. Cuánto dolor y repugnancia sentía en este momento. La verdad que se desplegaba ante ella era espantosa. Era como si se le hubieran caído las vendas de los ojos a Nuria. Entendió instantáneamente la razón de las frecuentes demoras de su esposo todos estos largos meses. Bruno la estaba engañando fríamente. Todo este tiempo. Tenía una amante al margen, y no cualquier amante, sino una que le daba lo que Nuria no podía dar: hijos. Me pregunto cuánto tiempo tendrán ya, reflexionó Nuria con pensamientos confusos. ¿Y cuándo comenzó Bruno con Natalia? Parecía que los niños deben ser aún bebés. Nuria estaba segura de que Bruno empezó a engañar a Natalia solo después de enterarse de la enfermedad de su madre. Fue entonces cuando cambió, se enfrió hacia su esposa y comenzó a desaparecer por las noches. Bueno, eso significaba que sus hijos tenían solo unos meses ahora, porque se enteraron del diagnóstico de su suegra hace un año. Se preguntó si alguna vez planeó contarle esto a Nuria o si planeaba llevar una doble vida. Nuria de repente se dio cuenta de que Bruno podría dejarla en cualquier momento. Comprendió y se ahogó de horror. ¿Qué lo mantenía a ella? Un sentido del deber, la amistad y años de hábito, pero quizás el amor ya había pasado hace mucho. Y si realmente amaba a Nuria, nunca podría haber sido íntimo con ninguna otra mujer en ninguna circunstancia. Y ahora había aún menos que lo retuviera. En esa otra familia tenía lo que más importaba: sus pequeños, una hija y un hijo, la viva imagen de él, si se creía el chisme de las vecinas. Resultó que todos sabían todo. La idea la llenó de vergüenza aguda. Señor, qué desgracia. Todos los vecinos lo sabían. Todos veían cómo Bruno iba a casa de Natalia y todos la veían con la barriga y luego con los niños. Y a pesar de todo esto, estas personas le miraban a los ojos,
le sonreían, la saludaban efusivamente, le preguntaban cómo estaba y, en secreto, probablemente estaban chismeando sobre ella y riendo. Dios, qué tonta había sido, una tonta ciega e ingenua. Toya, su difunta suegra, lo sabía también, lo sabía y guardaba silencio. Recibía afectuosamente a Nuria, actuaba como si nada hubiera pasado, y todo el tiempo se escapaba al amante del hijo para regocijarse en los tan esperados nietos. La abrumadora cantidad de información literalmente aplastó a Nuria. No sabía cómo podía volver a la habitación y mirar a la gente a los ojos, especialmente a su esposo. Era insoportable. ¿Se merecía esto? ¿No había sufrido ya lo suficiente? No necesitaba todos estos chismes. Se había convertido en el hazmerreír. Nuria entró bruscamente en la cocina y dejó caer ruidosamente los platos sucios en el fregadero, ignorando a Claudia y Nora. Se enderezaron de inmediato y dejaron de susurrar. «Nuria», dijo calmada, «debes estar cansada, querida. Siéntate y descansa. Yo lavaré todos los platos yo misma». «Sí», intervino Nora. «Relájate, has pasado por mucho hoy». «Ah, sí», pensó amargamente Nuria. «He pasado por mucho, de hecho». De repente, se dio cuenta de que no podía quedarse ni un segundo más en esa casa. Las paredes la oprimían. La atmósfera del funeral, la sombra de su difunta suegra, la traición de su esposo y las vecinas omniscientes. Quería retirarse a su madriguera, esconderse de todos y llorar y gritar su dolor. Por un momento, cruzó el pensamiento de ir a la casa de Natalia, mirar a esa víbora a los ojos y también ver a los hijos de Bruno. ¿Eran realmente tan parecidos a él como aseguraban las vecinas? Pero Nuria se deshizo inmediatamente de ese pensamiento, temerosa de que cuando mirara a los rostros de los pequeños, su corazón se deshiciera en 1.000.000 de pedazos. Enderezó los hombros y entró en la habitación donde aún se llevaba a cabo la comida fúnebre. Bruno se animó al verla. «Nuria, ¿dónde estabas?», preguntó lastimosamente. «Ven aquí, siéntate conmigo. Está vacío y frío sin ti». Durante unos momentos, Nuria miró fijamente a sus ojos, tratando de entender cómo era posible. ¿Cómo se puede mirar a los ojos de una esposa, asegurarle de que está mal sin ella y luego, unas horas más tarde, mirar a los ojos de otra mujer, besarla, abrazarla y besar las cabezas perfumadas de sus hijos? Nunca sospechó antes de que Bruno fuera una persona tan terrible. Dios, cómo lo odiaba en este momento. Quería arañar su rostro con las uñas, rasgar hasta que saliera sangre, escupir en sus ojos sin vergüenza y gritar: «¿Por qué me estás haciendo esto?». Por supuesto, Nuria no hizo nada de eso. Simplemente asintió fríamente y le dio una sonrisa contenida. «Lo siento, Bruno, creo que me iré a casa», dijo con frialdad. «Estoy terriblemente cansada y agotada. Me duele la cabeza y quiero tomar una pastilla y acostarme en silencio. ¿Puedes arreglártelas aquí sin mí?». «Claro», asintió Bruno incómodo. «Por supuesto, descansa. No te preocupes por nada. Si algo, los vecinos me ayudarán a limpiar y lavar todo». «Especialmente una vecina», pensó Nuria con amarga ironía, pero no lo dijo en voz alta. Luego, probablemente para lastimar aún más, añadió: «Puedes quedarte esta noche aquí si quieres. Con tu amante y tus hijos». Terminó en su mente. Natalia estaría encantada. Pero su esposo sacudió la cabeza temeroso. «No, ¿de qué estás hablando? No quiero quedarme aquí. Quiero estar contigo. Definitivamente regresaré esta noche». «Deberías haber vuelto antes», pensó Nuria sarcásticamente. «Ahora es demasiado tarde. No cambiará ni arreglará nada». Bueno, de todos modos, aún tenía tiempo para estar sola, recomponerse y reflexionar sobre todo. Necesitaba decidir cómo vivir. De vuelta a casa, Nuria finalmente dejó que sus lágrimas fluyeran. Rodaban por sus mejillas, reacias a detenerse, y Nuria había estado llorando inconsolablemente durante 1 hora entera. Se sentía como un objeto, no deseado, desechado, algo que su esposo había usado y descartado sin remordimientos, reemplazado por algo más nuevo, aunque aún no la había descartado. Bruno seguía manteniendo que tenían una familia, sabía que todo era una ilusión, todo una mentira. Nuria entendió que Natalia no era una tonta. Probablemente no le diría abiertamente a Bruno que dejara a su esposa y se mudara con ella y los niños de manera permanente. Pero también entendió que tarde o temprano, Bruno inevitablemente pensaría en irse. De un lado de la balanza estaba su esposa, familiar, conocida hasta el más mínimo detalle. No demasiado joven y también estéril.
Del otro lado estaba una madre joven, fresca y hermosa de sus hijos. ¿Elegiría a algún hombre normal quedarse con la esposa vieja y aburrida? Nuria sabía que la partida de Bruno le rompería el corazón, pero también sabía que era inevitable. Después de una larga y angustiosa contemplación, tomó una decisión difícil, pero según creía, la única correcta. Tenía que liberarlo y soltar sus manos. Nuria no esperaría a que él la dejara, simplemente se iría por su cuenta. Tan pronto como tomó la decisión, Nuria empacó apresuradamente sus cosas en una maleta, arrojando lo que viniera a la mano sin discriminación. Luego agarró todos sus documentos del cajón, con prisa, temiendo ser tomada por sorpresa. Nuria escribió rápidamente una nota de despedida a su esposo. Antes de salir del apartamento donde habían vivido tantos años felices junto a Bruno, Nuria se detuvo en el umbral y miró hacia atrás. Su pecho se apretó y tuvo un nudo en la garganta. Respirando hondo, Nuria abrió la puerta. No tenía idea de a dónde ir ahora, planeando pasar la noche en algún hotel y luego, bueno, ya vería. Tal vez alquilaría un apartamento. No podía ir a sus padres o amigos. Bruno sin duda la buscaría allí primero, y no quería que la encontrara, al menos no por ahora. La herida aún estaba demasiado fresca y ardiente para que Nuria pudiera mirar tranquilamente a los ojos de su casi ex marido. Hablarían algún día, y tal vez intentaría entenderlo y perdonarlo, pero no ahora. Cuando Bruno finalmente regresó a casa varias horas después, lo esperaba un apartamento vacío con una nota sobre la mesa de la cocina. Sé todo acerca de ti, Natalia, de tus hijos también. Es mejor que sigamos caminos separados. Simplemente no hay otra manera. Por favor, Bruno, no intentes contactarme. No estoy lista para verte aún. No te tortures a ti mismo ni a mí. Presentaré la solicitud de divorcio yo misma y recibirás la notificación. Te deseo sinceramente felicidad en tu nueva familia. Ya no tuya, Nuria. 3 años después, Nuria era generalmente autosuficiente. Rara vez se aburría sola. Fácilmente encontraba actividades que disfrutaba: leer un libro, dar paseos, ir al teatro o al cine, y tomar su capuchino favorito en su cafetería preferida. No dudaba en hacer estas cosas sola, aunque muchos de sus amigos admitían con vergüenza que se sentían incómodos yendo a lugares públicos sin compañía. Si vas al teatro o a un restaurante sola, la gente podría pensar que nadie te necesita, le dijo una vez su colega Ariel. ¡Qué tontería!, protestó Nuria. Eso es absurdo. Voy sola porque no me aburro sola. Pero la gente lo verá de manera diferente, insistió Ariel. Es vergonzoso. ¿A quién le importa si tengo compañía o no? Nuria agitó las manos indignada. Son ideas anticuadas. Pero esas ideas aún funcionan, insistió Ariel. Por ejemplo, si vas a un bar con amigos o sola, lo más probable es que los hombres noten el grupo, no a la chica solitaria. Tonterías, resopló Nuria. Además, tal vez no quiero que los hombres me noten. Tal vez vine al bar solo para tomar algo y relajarme después de un día difícil. Eres una mentirosa, Nuria. Frunció el ceño Ariel. Cada mujer quiere encontrar a un hombre adecuado, su pareja. Nadie quiere estar sola. Nuria rodó los ojos cansadamente. Me temo que estamos hablando idiomas diferentes. Nunca me entenderás. En realidad, Nuria nunca convirtió la soledad en su prioridad ni en el propósito o significado de su vida. Aún así, estaba irritada infinitamente por estas anticuadas nociones sociales, la persistente idea de la sociedad de que una mujer sin un hombre estaba incompleta y que debía estar con alguien, aunque el hombre fuera mediocre, solo para no estar sola. Después del divorcio, Nuria intentó construir nuevas relaciones varias veces. Conoció hombres en el trabajo, en sitios de citas, en teatros o cafés, e incluso tuvo citas con ellos a veces, pero cada vez terminaba en un completo fracaso. No porque los hombres fueran necesariamente malos, Nuria simplemente no podía evitar compararlos mentalmente con su exmarido Bruno, y cada vez la comparación no favorecía a los nuevos pretendientes. No, el resentimiento hacia Bruno no había desaparecido, aún sentía el dolor de cómo la trató. Sin embargo, si dejabas de lado el episodio de Natalia y los hijos ilegítimos, Bruno era prácticamente el esposo perfecto que Nuria siempre había deseado, y ahora todos los demás hombres quedaban por debajo de sus estándares. Después de que Nuria se fue hace 3 años, Bruno intentó reunirse con ella y hablar varias veces, pero Nuria logró evitar cada encuentro. «Quiero el divorcio, punto», repetía como un disco rayado. «No necesito nada de ti más. No me llames y por favor, simplemente déjame sola para siempre».
Finalmente, perdiendo toda esperanza, Bruno cedió y aceptó el divorcio. Probablemente entendió que Nuria nunca lo perdonaría. Solo se encontraron una vez más cuando vinieron a recoger sus certificados de divorcio. Nuria trató de ni siquiera mirar en dirección a su ahora ex esposo. Tenía miedo de que no pudiera contenerse, estallara, lo abrazara y empezara a llorar. Bruno le echó un vistazo de reojo y cuando finalmente recibieron sus certificados de divorcio, hizo un intento titubeante de hablar. Nuria, comenzó con vacilación. Te extraño. ¡Detente! Ella lo cortó rápidamente. Bruno, ni siquiera empieces, te lo estoy pidiendo. Ahora estamos divorciados. A partir de este día, somos extraños para siempre. Bruno se desinfló de inmediato, bajó la cabeza y su mirada se oscureció. Como digas, murmuró sin entusiasmo. Extraños, te deseo la felicidad. Y se alejó sin mirar atrás. Durante estos 3 años, Nuria no supo nada de él y no intentó obtener ninguna información. Una cosa de la que estaba segura, Bruno era feliz ahora con su nueva esposa y sus 2 hijos biológicos. Nuria cambió de trabajo, alquiló un apartamento en el lado opuesto de la ciudad para evitar encontrarse accidentalmente con el pasado. Una cosa que no pudo prever fue que, ya sea que se escondiera o no, el pasado eventualmente la alcanzaría. En ese sombrío día de otoño, Nuria decidió dedicarse un poco a las compras para levantar un poco su ánimo. Últimamente, se había vuelto irritable y propensa a las lágrimas. Probablemente sea solo una deficiencia estacional de vitaminas. Por lo tanto, decidió visitar uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad para buscar algunas novedades. Se apresuró frente al parque infantil, donde los niños de todas las edades saltaban felices en los trampolines, se zambullían en la piscina de pelotas, se deslizaban por los toboganes y gritaban alegremente. Nuria trataba de no mirar en esa dirección. Los niños aún eran un tema prohibido para ella. Después de todo, por más que lo mirara, su infertilidad era la razón por la que Bruno empezó una familia por fuera. Aún le dolía pensar que no podía darle a su amado esposo el ansiado hijo. Su infertilidad parecía imponerle un sello invisible, como si la marcara como mercancía defectuosa. Incluso Irasema, su mejor amiga, podía decir algo hiriente sin darse cuenta. Nuria pasaría mucho tiempo dirigiéndolo y recuperándose. Por ejemplo, durante varias semanas habían estado tratando de encontrarse, pero Irasema seguía posponiendo la reunión. Primero de viernes a sábado, luego a la mañana del domingo, luego a la noche. Oye, Nuria no pudo contenerse más. Decidamos de una vez. No estoy obligada a cancelar mis planes cada vez y ajustarme a tu conveniencia. ¿Por qué necesitas ajustarte? Tú no tienes hijos, puedes escaparte en cualquier momento. Pero yo necesito planificar y calcular todo cuidadosamente. Recoger del cuidado y la escuela, revisar las tareas y alimentar. No puedes imaginar cuánto tiene que ocuparse una madre, respondió Irasema con desprecio. No puedo imaginarlo, tienes razón, reconoció Nuria en voz baja, e Irasema ni siquiera se dio cuenta de que, al decir sin pensar esas cosas, había ofendido involuntariamente a su mejor amiga. En general, Nuria aún percibía demasiado agudamente el tema de los niños, o más bien su ausencia en su vida. Por eso, ahora caminaba frente al parque infantil, tratando de no mirar en esa dirección, de no ver los rostros felices con ojos claros y sonrisas sinceras. De repente, le pareció que escuchaba un llanto. Nuria disminuyó la velocidad y escuchó. Entre el parloteo, la risa y los gritos de los niños, escuchó el sollozo inconsolable de alguien, intercalado con resoplidos melancólicos. Un niño estaba llorando, sin duda. Pero, ¿dónde estaba el niño? Nuria se volteó, tratando de encontrar la fuente del sonido. A unos metros del parque, junto a la plaza de comidas, una niña pequeña aparentemente no mayor de 2 años y medio o 3 lloraba amargamente. Sus rizos rubios estaban alborotados, sus trenzas se desenredaban y las cintas de sus lazos estaban desesperadamente enredadas y colgaban. Nuria miró alrededor, tratando de encontrar a los padres de la niña cerca. No había nadie. Sin duda, la niña estaba aquí completamente sola. Posiblemente se perdió. Nuria se acercó decididamente a la niña y se sentó frente a ella, agachándose. «Oye», dijo cariñosamente, «¿por qué estás llorando?» Frotándose las lágrimas con sus puños diminutos en su rostro rojo y lleno de lágrimas, la niña levantó la vista desde debajo de sus cejas y gimoteó. «Me perdí». Bueno, por supuesto, pensó Nuria. El centro comercial era enorme y había mucha gente.
No era sorprendente que la niña se hubiera perdido y entrara en pánico. ¿Viniste aquí con tus padres?, preguntó Nuria. La niña siguió mirándola con cautela. Papá dice que no debo hablar con extraños, declaró finalmente. Tu papá tiene toda la razón, asintió Nuria. Así que vamos a conocernos de inmediato. Me llamo Nuria, dijo. ¿Y tú cómo te llamas? Malvina, respondió la niña. Nuria no pudo evitar sonreír. Entonces, Malvina, ¿qué te pasó? ¿Dónde están tu mamá y papá? ¿Viniste aquí con ellos? No, negó con la cabeza la niña. Vine aquí con mi papá y Alexis. ¿Alexis es un niño?, preguntó para aclarar. Ese es mi hermano, explicó Malvina. Ya veo. Entonces viniste aquí con tu papá y tu hermano. ¿Dónde están ahora? Nuria continuó haciendo preguntas. Alexis necesitaba ir al baño, explicó la niña directamente. Papá lo llevó y me dijo que esperara aquí. ¿Has estado esperando mucho tiempo? La niña asintió con un suspiro lastimero, mostrando en su rostro una tristeza genuina mezclada con pánico. Sí, quizás se olvidaron de mí y se fueron a casa. Nuria negó con la cabeza. No creo. ¿Cómo podrían olvidarse de una niña tan encantadora y hermosa? Volverán pronto, seguro. Malvina, sonándose, se animó de inmediato. Tus trenzas se están deshaciendo, notó Nuria. Permíteme arreglarlas por ti. La niña negó con la cabeza. No están deshechas, dijo con cuidado. Papá simplemente no sabe hacerlas correctamente. Ah, ¿así que tu papá te hizo el peinado?, adivinó Nuria. ¿Y tu mamá? La niña miró a Nuria con una expresión seria y triste. Mamá murió, dijo. ¡Oh, cielos!, exclamó Nuria. Lo siento mucho, no lo sabía. La niña suspiró profundamente. Quería que Papá Noel nos diera a mí y a Alexis una nueva mamá para Año Nuevo. Papá dice que no es posible, que Papá Noel solo puede darme un pequeño juguete, pero yo todavía creo, agregó fervientemente, apretando los puños contra su pecho. Está bien, asintió Nuria con un suspiro. Pensemos en cómo podemos encontrar a tu papá. No tienes un teléfono celular, por supuesto. No. Malvina se encogió de hombros. Papá dice que aún soy muy pequeña. Lo cual tiene sentido. No tendrás por casualidad su número de teléfono, ¿verdad? La niña negó con la cabeza. Bueno, ¿al menos recuerdas tu nombre? Lo dije, mi nombre es Malvina. La niña frunció el ceño enojada, como si estuviera molesta por la pregunta sin tacto de Nuria. No, me refiero al nombre completo. El apellido, nombre... Conozco el apellido, asintió la niña. Malvina Domingo. Nuria dio un respingo involuntario. Domingo solía ser su apellido, el apellido de su exmarido. ¿El nombre de tu papá lo recuerdas? Lo recuerdo, asintió Malvina. Bruno. Nuria no pudo creer lo que oía. ¿Era una coincidencia? ¿Podría haber muchos hombres con el mismo nombre en el mundo? Entrecerró los ojos al rostro de la niña, tratando de ver rastros de su exmarido, y con horror los encontró. La misma forma de los ojos, el mismo arco de las cejas, la misma forma de la nariz, el mismo patrón de labios. Habría que ser ciego para no notar el evidente parecido. ¿Y tu hermano Alexis?, preguntó Nuria de repente con voz ronca. ¿Tiene tu edad? ¿Es tan viejo como tú? Sí, asintió Malvina con orgullo. Nacimos el mismo día. Somos gemelos, agregó con orgullo. Nuria cerró los ojos, acosada por voces y recuerdos. Nuria no pudo quedar embarazada durante años, y esta niña quedó embarazada de inmediato, y con gemelos. Resultaron ser hermosos, adorables, justo como su padre. Malvina y Alexis, gemelos de 3 años, tienen un padre, Bruno. Quería que fuera una coincidencia, por favor. Nuria de repente dejó de respirar. Malvina, ¿dijiste que tu madre falleció? Sí, la niña asintió. Hace mucho tiempo, apenas la recuerdo. ¿Cómo se llamaba, recuerdas?, preguntó Nuria con esperanza y al mismo tiempo con temor. Malvina asintió nuevamente. Natalia. Era la respuesta que Nuria tanto ansiaba y al mismo tiempo temía. Su mamá era Natalia, con su rostro gentil, enormes ojos azules y una voz suave. Pero antes de que pudiera comprenderlo completamente, escuchó una voz emocionada cerca, una voz que no confundiría con la de nadie más. Nuria, ¿eres tú? Ella siguió agachada frente a la niña, levantando lentamente la cabeza, y se encontró con esos ojos queridos. Eran los ojos que reconocería entre 1.000.000,
ojos que apenas habían cambiado en 3 años, excepto por una melancolía desesperada que ahora vivía en sus profundidades. «Hola, Bruno», dijo Nuria suavemente, levantándose. «Papá, sabía que me encontrarías». Malvina gritó alegremente, corriendo hacia sus brazos. «Malvina, te dije que no te fueras de la banca donde Alexis y yo te dejamos». Bruno regañó, sin apartar la mirada de Nuria. La niña bajó la mirada. «Me aburrí. Fui a mirar los peces en el acuario. Luego me alejé y olvidé dónde estaba la banca. Fui a buscarla y me perdí. No es mi culpa», hizo pucheros tercamente. «Nuria me dijo que me estabas buscando, y realmente lo estabas». Bruno continuó mirando a Nuria, observándola como si no pudiera apartar la mirada de ella. Se sentía incómoda bajo su mirada intensa. Para disimular su vergüenza, tosió y dijo en voz baja: «Malvina me contó sobre Natalia. Lo siento mucho. Por favor, acepta mis condolencias». Bruno respondió con una voz plana y sin emociones: «Los niños perdieron a su madre». «Pero tú también perdiste a tu esposa», le recordó Nuria titubeante. «Perdiste a tu amada», casi añadió antes de detenerse. Bruno negó con la cabeza y dijo lentamente, mirando directamente a los ojos de Nuria: «Natalia y yo nunca nos casamos». Ella jadeó. «¿Por qué?», preguntó, aunque no era asunto suyo. Después de todo, ¿por qué debería importarle por qué no se casaron? Muchas familias viven juntas sin hacerlo. Lo principal era que él asumiera la responsabilidad de los niños. «Porque no quería casarme con ella y nunca la amé», dijo Bruno claramente. «Pero entonces, ¿cómo?». Nuria tragó saliva y miró a los gemelos, que ahora charlaban felices y reían juntos. «Los niños no son el resultado de una concepción inmaculada». Bruno pasó los dedos por su espeso cabello, revolviéndolo nerviosamente. «Escucha, es una conversación larga», dijo. «Podría haberte explicado todo en ese entonces, pero nunca quisiste escucharme». Y de hecho, hace 3 años, Nuria se negó a escuchar cualquier explicación. Simplemente huyó de la verdad cruel y dolorosa. Pero había pasado suficiente tiempo, y ya no dolía tanto ahora. ¿Estaba lista para escuchar la verdad ahora?, asintió tímidamente a su exmarido. Sí, si aún quieres contarme la verdad, estoy lista». 10 minutos después, Malvina y Alexis ya estaban sentados en una de las mesas del food court, devorando entusiastamente papas fritas, pizza y nuggets con gran apetito, mientras charlaban animadamente. Bruno y Nuria se acomodaron en la mesa contigua. No pidieron comida. Una pieza no les habría bajado por la garganta. Sin embargo, Bruno se consiguió una limonada fría para él y su exesposa. «Entonces…». Bruno apretó y soltó nerviosamente los dedos, y Nuria no pudo evitar admirarlos. Siempre le gustaron sus manos, que eran tan hermosas y masculinas, con antebrazos musculosos, venas prominentes, palmas fuertes y dedos largos y poderosos. «¿Por dónde debería empezar?». «Empieza desde el principio». Nuria sonrió sin humor. «¿Cuándo comenzaste una relación con Natalia?». «No salimos». Bruno respondió bruscamente y enojado. «Nunca. Todo entre nosotros fue solo una noche, cuando estaba borracho. Lamento hasta el día de hoy». «No». Se corrigió de inmediato. «No me arrepiento de tener a mis hijos, pero nunca me perdonaré por acostarme con Natalia. No lo quería». «Si no lo quisieras, no lo habrías hecho». Nuria no pudo resistirse a decirlo. «Sin deseo es fisiológicamente imposible». Bruno sacudió tristemente la cabeza. «Sé que no me creerás, pero esa noche pensé que estabas conmigo». Nuria sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. «¿Por qué me haces esto?», exhaló. «Duele, Bruno». Su exmarido agarró bruscamente sus manos y las sostuvo con fuerza. «Lo siento, Nuria». Se corrigió. «Pero no estoy mintiendo. Esa era la pura verdad. Pensé que estabas conmigo esa noche». Nuria apretó ligeramente su mano, alentándolo. No es que instantáneamente le perdonara todo el dolor que le causó, pero entendía sus sentimientos. «Me quedé dormido brevemente». Bruno continuó confesando. «Y cuando me desperté, encontré el cuerpo desnudo de una mujer presionado contra mí. Pensé que eras tú». «¿Era Natalia?», preguntó Nuria, tratando de no revelar sus emociones. ¿Era tan insoportable escucharlo? «Sí», asintió Bruno. «Pero solo me di cuenta por la mañana. Estaba demasiado borracho. Era oscuro en la habitación y ella estaba callada, sin decir una palabra.
simplemente acariciándome, besándome, presionándose contra mí, sin decir nada. Inmediatamente empecé a responder a sus caricias. Pensé que estaba haciendo el amor con mi esposa, Nuria. Añadió amargamente. Contigo. Nuria intentaba no llorar y preguntó en voz baja. ¿Cómo entró ella a casa? Tenía un juego de llaves de repuesto. Mi mamá se las dejó cuando se fue al mar y olvidó recuperarlas. Natalia sabía que yo estaría allí y también vio que te habías ido. Decidió aprovechar la oportunidad. Entró, vio que yo estaba borracho y no dudó. Se desvistió de inmediato y se acostó a mi lado. El resto es historia. Se rió amargamente. Nuria se cubrió la cara con las manos. Te estaba esperando entonces, luchó por decir. Toda la noche esperando. No quería dormirme sin ti. Y tú en ese momento estabas durmiendo con otra persona. Bruno suplicó con la mirada. Nuria, créeme. Por la mañana, cuando finalmente vi quién estaba acostada a mi lado, casi enloquecí. Me odié por eso. Me sentí avergonzado de mirarte a los ojos. Sabía que si te enterabas, nunca me perdonarías. Especialmente porque siempre decías que Natalia tenía sentimientos por mí y que yo era el tonto, que no lo creía ni notaba. Honestamente, estaba dispuesto a arrastrarme de rodillas frente a ti, besarte los pies y suplicar perdón. Era tan aterrador hablar de lo que sucedió. Me llevó mucho tiempo reunir el valor y seguía intentando encontrar el momento adecuado. En resumen, simplemente me acobardé, agregó desesperado. Y 3 semanas después, una radiante Natalia me dijo que se hizo una prueba de embarazo y salió positiva. Bruno terminó, apenas audible, bajando la cabeza. Nuria no sabía qué decir. La situación ahora parecía completamente diferente a como la había imaginado. El dolor de la traición no disminuía, pero las circunstancias eran distintas. Bruno no la engañó intencionalmente. Simplemente sucedió. Por alguna razón, estaba segura. Sentía que su exmarido no estaba mintiendo, que todo sucedió tal como lo describió. De repente, recordó cómo él llegó a casa después de esa noche, llorando y disculpándose, repitiendo que era un canalla, y ella pensó que estaba molesto por la enfermedad de su madre. Mientras tanto, Bruno continuaba su narración sombría. Inmediatamente le dije a Natalia que no la amaba y nunca la amaría. No podría haber nada entre nosotros excepto esa noche. Por supuesto, no tenía intención de abandonar a mi hijo y prometí ayudar económicamente y ayudar a criarlo. Apoyé a Natalia durante su embarazo. La llevé a los médicos para exámenes y ecografías. Compré medicamentos y vitaminas y ayudé a reunir suministros para el bebé. Más tarde, resulta que eran 2 niños, así que todo necesitaba ser comprado el doble. Pañales, ropa y juguetes. También era necesario un cochecito especial para gemelos y una cuna más espaciosa. Es tan absurdo. Soñaba tanto con tener hijos, pero una mujer a la que no amaba y todavía no amo dio a luz a los niños. Añadió Bruno en voz baja. Nuria bajó la cabeza, tratando de ocultar sus lágrimas. ¿Y tu mamá, cuándo se enteró? Casi de inmediato. Bruno admitió con un suspiro. ¿Cómo podría ocultarlo? Vivían en casas vecinas. Pronto notó que llevaba a Natalia a algún lugar y la traía de vuelta. Al principio pensó que estaba teniendo un romance. Me regañó fuertemente. A mi mamá no le soportabas cuando estaba cerca y estaba lista para matarme por la traición. Tuve que contarle toda la verdad y pedirle que no me expusiera. Mamá seguía insistiendo en que tú no merecías esto. Me pidió perdón antes de morir, recordó Nuria. Ahora entiendo a qué se refería. Soy un tonto. Bruno se apretó la cabeza con las manos. Debería habértelo contado todo yo mismo, no esperar a que otros te lo dijeran. Así es como resultó al final. Tú, de alguna manera, te enteraste de la verdad en el funeral. Alguien del vecindario dejó escapar la verdad, ¿verdad? Bueno, tarde o temprano tenía que pasar. Callé porque tenía un miedo terrible de perderte. Y al final, te perdí de todos modos. Nuria miró amargamente a su exmarido y su corazón se desgarró por el dolor y la lástima. Dios, cómo solía amarlo, y parecía que ese sentimiento no había muerto completamente en ella. Sí, Bruno era culpable, muy culpable, pero ella también tenía la culpa. No quiso escuchar su explicación y prefirió simplemente desaparecer de su vida. Al final, ¿a quién lastimó más? Solo a ella misma, o tal vez a nadie, porque Bruno nunca encontró la felicidad en su ausencia. ¿Qué le pasó a Natalia?
Preguntó Nuria con cautela. Accidente de coche, explicó Bruno brevemente. Acababa de obtener su licencia de conducir y aún no se sentía muy segura. Al final perdió el control del coche durante la lluvia. Gracias a Dios, los niños no estaban con ella en el coche. ¿Cuántos años tenían en ese momento?, preguntó Nuria. Acababan de cumplir 1 año. Ellos, por supuesto, no recuerdan a su madre. Como si se dieran cuenta de que la conversación trataba de ellos, Alexis y Malvina miraron a su padre y sonrieron dulcemente. «Papá, ¿habrá helado? Lo prometiste». «Tendremos helado en casa», dijo Bruno con severidad, transformándose instantáneamente en un papá cariñoso. «Es hora de que tú y Alexis tomen una siesta. Duerman un poco y luego tendrán su helado». «¡Guau!», aplaudió Malvina. Luego miró a Nuria. «¿Puede venir Nuria a nuestra casa? Es simpática», agregó la niña. Bruno miró intensamente a su exmujer. Sus labios apenas temblaban y la miraba como si todo su futuro dependiera de su respuesta. «Deberías preguntarle a Nuria ella misma», dijo roncamente al final. «¿Vendrás con nosotros?», preguntó Malvina seriamente. «Por favor, tendremos delicioso helado en casa». Nuria finalmente logró mover sus labios entumecidos. «Depende, ¿tienen conos para helado?». «Son mis favoritos. No iré si no los tienen». «¡Lo tenemos!», saltó Malvina, sonriendo con alegría. También es el helado favorito de papá. Siempre lo compra». «Bueno, entonces», sonrió Nuria. «Estaré encantada de ir a tu casa». Esa Navidad, el deseo de la pequeña Malvina se hizo realidad. Papá Noel le dio a ella y a su hermanito Alexis una nueva mamá. Maravillosa, increíble, muy amorosa y atenta, porque si crees en algo con mucha fuerza y lo deseas, seguramente se hará realidad. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.